Ya, listo, profesor, cuando guste. Bien, shalom, shalom, gusto en saludarles nuevamente con una nueva clase. Hoy estamos en esta clase ya número 4 de este taller sobre Midot. Y hoy vamos a analizar, vamos a estudiar dos Midot más en este curso, en este taller, que tienen que ver con la humildad y el honor, ¿sí? La humildad y el honor. Y vamos a ir analizando cada una de ellas y buscando siempre cuál es el punto de equilibrio, el punto medio que tenemos que procurar lograr con cada una de estas cualidades. Eh, Vamos a comenzar entonces por la humildad. La humildad del hebreo anavá, anavá, se traduce como humildad, gentileza, mansedumbre. También viene de afligido, ¿sí? Anavá. Ser una persona humilde es asumir quién uno es en realidad. No es tirarse abajo, no es menospreciarse, no es eso, como que realmente muchos piensan. Es simplemente asumir quién uno es en realidad. Debe ocuparse plenamente el propio lugar y no pretender ocupar el espacio de otros, asumiendo tanto las carencias como las potencialidades. No se trata de desaparecer, sino de brillar con luz propia y dejar de brillar también a las demás personas. La humildad consiste en doblegar y rebajar el ego para que uno no se sienta más que nadie, que el Creador le ha otorgado beneficios que no merece, en reconocer la grandeza divina y la propia insignificancia como la de las buenas acciones que pueda haber realizado. No busca recibir reconocimiento de los demás, ni adular a los otros con las buenas acciones, ni satisfacción personal, sino solo por temor y amor a Dios. El desafío es humillarse siempre y no solo en momentos de angustia o dificultad, cuando no queda otra, donde realmente la situación amerita que la persona se sienta quizás más afligida o que baje un poco, ¿no es cierto?, su nivel, digamos, como que se reconozca vulnerable. La humildad de pensamiento consiste en que el hombre reflexione y reconozca como verdadero el hecho que no es merecedor de alabanzas, no es merecedor de honores, y por descontado el hecho de que no es superior a los demás hombres, tanto por sus limitaciones naturales como por sus múltiples imperfecciones. Esto lo dice el libro La senda de los rectos del rabino Lusato, ¿sí? O sea que uno siempre tiene que considerarse como que tiene limitaciones, pensar en eso, ¿no? Que todos tenemos limitaciones, no podemos todo, estamos muy limitados, necesitamos de los demás, necesitamos del creador principalmente, y también tenemos múltiples imperfecciones, cuestiones que corregir, situaciones de debilidad con las cuales luchar, entonces eso nos mantiene humildes, ¿no? Y lo bueno de esto es que nos ubica en el lugar donde tenemos que estar, y siempre de acuerdo a la verdad, siempre de acuerdo a la verdad, porque por ahí puede haber gente, como decíamos, que piensa que ser humilde es decir no sirvo para nada, soy menos que un gusano, no sé, se tiran al piso. Y eso tampoco es así, porque no es verdad. Un ser humano es muy importante, el ser humano tiene valor por solo el hecho de que existe, tiene un alma divina, por lo tanto es valioso, y tampoco puede decir que es más de lo que es, ¿no es cierto? Exagerar o querer vender una imagen que no es real. Entonces, ambos extremos están mal, sino que lo que se busca con la humildad es justamente asumir quién uno es en realidad de acuerdo a la verdad, ¿no? Tal cual. Entonces, la humildad de pensamiento se debe trasladar a las acciones. Vamos a ver que siempre todo lo que viene del pensamiento, lo que se estudia, la sabiduría, siempre se tiene que plasmar en acciones, ¿no? Entonces, la humildad de pensamiento, más allá que uno pueda pensar y asumir qué es lo correcto, cómo debe ser la persona humilde, debe trasladarla en acciones concretas, específicas en la vida, comportarse con modestia, por ejemplo, soportar los agravios de otras personas,
odiar o rechazar el pretender tener autoridad o sobresalir, huir del honor, del reconocimiento y honrar siempre, respetar, valorar a todos los seres humanos. Se debe rebajar ante los demás adoptando la postura de siervo, de servidor, sin esperar nada a cambio y poniéndose en el lugar del necesitado o del sufriente y sin responder a los agravios como dijimos antes, ¿no? Entonces, más o menos esto lo que trata esta midá de la humildad. Vamos a explicar un poco más del tema, ¿no? Cuando nos enfrentamos a circunstancias desafiantes, difíciles, debemos preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro? ¿Cuál es mi lugar? ¿Detrás de qué árbol quizás me estoy escondiendo? ¿Por qué no me animo a salir de allí? ¿Por qué no me animo a mostrarme tal cual soy? ¿Qué es lo que me detiene? Esto un poco, estas preguntas rondan alrededor de este hecho, obviamente, que se relata en la Torá, que el hombre, el primer hombre, se escondía del Creador, ¿no es cierto? Y ante esa situación el Creador lo sale a buscar, entre comillas, aunque el Creador lo ve todo, este, y pregunta a Ieka, o sea, ¿dónde estás tú? Y esta pregunta más, ¿no?, que ver con una cuestión física, de ubicación física, si estaba detrás del árbol o no, eso es irrelevante, sino nos habla de algo muy profundo, nos habla de algo del interior de cada uno de nosotros, de nuestra esencia, ¿no es cierto? Es ser quien uno es en realidad, asumir quién es, tal cual como uno es y no pretender parecerse a nadie, y no querer ocultarse por vergüenza o por tener quizás miedo a no ser aceptado, a ser rechazado, recibir críticas. Ser quien uno es, con luz propia, o sea, brillar con la luz propia. ¿Mm? Entonces, cultivar el atributo de la humildad podría ayudarnos a encontrar el lugar que le corresponde a nuestra alma. El Creador quiere que seamos nosotros, eso lo hemos visto ya en otras clases, no tenemos que ser Moshe, no tenemos que pretender ser el Rebbe de Lubavitch o quien otro sea, de bendita memoria, sino tenemos que ser nosotros, porque el Creador necesita a cada uno, lo necesita a cada uno con su propia misión, para que cada uno brille con su propia luz y cumpla su propia misión. No repetir cuestiones de otros, sino que seamos nosotros y cumplamos nuestra misión y brillemos con esa luz propia que Dios nos dio a cada uno. Entonces, existe una tendencia, o sea, cultivar el atributo de la humildad podría ayudarnos a encontrar justamente el lugar que corresponde a nuestra alma, y el Creador quiere que seamos nosotros mismos y que no seamos otros, y existe una tendencia a ocultar la propia esencia de cada uno, y esto provoca una mayor distancia en la relación de lo humano con lo divino que habita en cada uno. O sea, que nosotros ponemos un velo a lo que realmente quiere Dios que nosotros mostremos. Entonces, en realidad, en lugar de permitirle al alma brillar abiertamente, le ponemos un velo, la condicionamos, la ocultamos, y es justamente esa distancia que nosotros creamos entre lo divino que hay dentro nuestro y lo que mostramos en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, como decíamos al principio, Shelemut, que es integridad, y ser uno solo. Que la esencia pueda mostrarse también afuera, ¿no? Y por eso ahí tiene que haber una consonancia entre lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace. En definitiva, que todo sea una sola cosa, que no haya disociaciones, divisiones en una persona, y que podamos mostrar simplemente lo que somos. El Talmud en el Tratado del Sanedrín, 43b, dice que el que sacrifica una ofrenda completa será recompensado por una ofrenda completa. El que ofrece un holocausto tendrá como recompensa un holocausto. Pero el que ofrece humildad al Creador y al hombre, al ser humano, será recompensado con una recompensa como si hubiera ofrecido todos los sacrificios del mundo, o sea que es muy superior. Y como está escrito, un espíritu contrito y humillado es como un sacrificio para el Creador. Él no ignora un corazón quebrantado, un corazón humillado. En definitiva, la humildad es esencial para poder acercarnos al Creador, para poder conectarnos con Él, para poder apegarnos a Él.
Este atributo ahorra al alma muchos males. Quien llega a adoptarla cumple con una buena acción y recibe recompensa conforme a su magnitud, ya que la modestia, o la humildad, es el origen del servicio a Dios. O sea que para poder servir a Dios tenemos que ser humildes. Lo vemos en Moshe, vamos a hablar luego de Moshe. Y la acción más pequeña de un modesto, de un humilde, vale para Dios 1000 veces más que la de un soberbio, de un orgulloso, de un altivo. Con humildad se consigue todo lo bueno. Todas las buenas acciones son aceptadas con placer y alegría. O sea, toda obra que uno haga y lo haga con humildad va a ser aceptada por los demás con placer y alegría. Diferente a aquel que hace algo bueno, pero lo hace en una actitud de orgullo, o para mostrarse, o para propagandearse, ¿no? Es diferente. Entonces, por lo tanto, eso lo vemos en el tiempo, en que las personas, las grandes personas, brillan en el tiempo y son reconocidas por la actitud de humildad que han mostrado. ¿Sí? Un obstáculo no es algo que hay que evitar o esquivar en el monoteísmo, ¿no? De la Torá, sino que algo que hay que enfrentar. No nos olvidemos que estamos en un campo de entrenamiento. El mundo, la vida es un campo de entrenamiento. Por lo tanto, cada obstáculo que viene en nuestra vida no es para esquivarlo, no es para evitarlo, sino para enfrentarlo. Obviamente, con las herramientas que el Creador nos da, ¿no es cierto? Y que podamos de esa situación aprender y mejorarnos. Eso mismo es el camino del monoteísta. Para lidiar con la incertidumbre y con la frustración incluso que nos genera lo impredecible de la vida, debemos desarrollar la virtud de la humildad, la anabá. Claro, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que nos depara la vida, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Entonces tenemos que ser humildes ante la vida, ante esta vida. Decir, bueno, yo no conozco nada, simplemente confío, y ahí vamos al emuná, que justamente humildad viene y está relacionado con la emuná. Entonces nos agarramos fuerte de la emuná. Es decir, yo confío en el Creador, sé que el Creador existe, que dirige mi vida, y yo no tengo el control de nada, prácticamente. Si solamente libre albedrío para elegir lo bueno o lo malo. Si hago esto, lo hago de una forma, lo hago de otra, elijo entre lo correcto y lo incorrecto, moralmente hablando. Es la herramienta entonces la humildad para aprender cosas nuevas y así poder cambiar. Obviamente, la persona que es humilde se abre al cambio, o sea, a que se le señale o a recibir, digamos, correcciones, para que la persona pueda asumir que tiene que mejorar, tiene que ser humilde. Y de esa manera va a aceptar sus errores y va a corregirse. Diferente es aquel que es soberbio, altivo, que no acepta nunca ningún error que él cometió, no reconoce haber cometido errores o no tener errores. Y eso le impide, obviamente, crecer. El mundo, como dijimos, es impredecible, pero sin embargo estamos obligados a decir, aquí estamos, aquí estoy, totalmente presente y listo para hacer mi parte. Cada uno de nosotros tiene algo único que lo hace irrepetible, único entre todos los seres humanos. Cada uno de nosotros tiene cualidades que nos hacen ser un tesoro para el mundo, para la sociedad, ¿sí? Para la comunidad. Que aunque muchas veces no seamos reconocidos o las personas no se den cuenta, y que ya nosotros tampoco nos demos cuenta de lo que tiene para aportar el otro, ¿no? Todos somos valiosos y venimos a hacer algo y tenemos algo importante y único para ofrecer. Como piezas de un rompecabezas que son necesarias y únicas y que entre todas forman, ¿no es cierto?, el cuadro del mundo, ¿no? Arman el cuadro de este mundo, y como el mundo como realmente quisiera Dios que fuese, ¿no? Aportando, si todos aportáramos, lo que tenemos para dar. Todos tenemos algo que aportar y solo cuando trabajamos juntos, unidos, como humanidad, respetando la diversidad, la diferencia de los otros, podemos verdaderamente transformar la realidad, construir así un mundo mejor. Es necesario la aceptación, el respeto, aunque no podamos entenderlo, aceptarlo, recibirlo al otro como ser humano diferente, ¿no? Me refiero a que no va a pensar exactamente igual que yo, no va a tener los mismos gustos, y quizás estemos en confrontación más de una vez en cuanto a muchas cosas, pero él tiene algo que hacer importante en el mundo, y eso tenemos que ver, más que las diferencias
y más que los errores, no somos jueces. Moshe, ahí vamos a hablar de Moshe, es conocido o reconocido por su humildad. Anab Mikol Adam, o sea, el humilde entre todos los hombres, el más humilde. El libro de Números lo dice, Bamidbar, capítulo 12, versículo 3, y es la humildad de Moshe que le permite llegar tan alto, llegó al nivel más elevado que puede llegar un ser humano. O sea que su máxima grandeza radica en su capacidad para no concentrarse en sí mismo. O sea que él no estaba, si bien él era consciente del nivel que había recibido, que podía hablar cara a cara con Dios, que tenía toda la sabiduría que todo ser humano, digamos, puede llegar a tener, que el ser humano puede llegar a tener, él lo pudo tener todo, pero él no se concentraba en eso, sino que él se concentraba en los demás, en el pueblo, ¿no? Y se ponía al servicio de los demás. Y a pesar de sus grandes talentos, de sus grandes habilidades, la humildad de Moshe es una expresión de su convicción de que todo lo que ha logrado, él se lo debe al Creador. El Creador lo eligió, el Creador lo llamó, él estuvo dispuesto con humildad, que por eso es tan importante la humildad, la disposición de uno, y Dios le dio. Pero en definitiva, se lo dio el Creador, ¿no? Y él se ve a sí mismo como un Eved Hashem. Eved Hashem es un servidor de Dios, como un simple servidor de Dios. Y así como un sirviente leal no se enfoca en sus propios deseos, en lo que él quiere, en lo que él pretende, sino que se esfuerza por ser fiel a su misión, a su trabajo, que le ha sido encomendado, y en servir a los demás. Obviamente Moisés se concentraba solamente en eso, ¿no? Sí, servir a los demás, en cumplir su misión, y eso le da sentido a la vida, porque estamos aquí para cumplir una misión. Moshe el Anab, o sea, el humilde, es también Moshe el Eber, o sea, el siervo, el servidor. Moshe es el más grande de los profetas, es el número uno de los profetas, porque justamente es el profeta de la humildad, es el profeta de la humildad. Y aquí se ve que el más grande es justamente aquel que es más humilde. Entonces el más humilde es el mayor en este sentido, ahí lo vemos en Moshe. El hombre más humilde de todos fue el profeta más grande, ¿no? Y aún siendo el profeta más grande, se mantuvo siempre humilde, ¿no? Nunca quiso sobresalir para nada. Eh, la humildad es el alimento de aquello que persigo, es la razón profunda la que le da valor y me ayuda a que no persiga cuestiones triviales en la vida, que me lleven a caminos inciertos y a sentir que pierdo el tiempo. Humildad es soltar el control que uno a veces quiere tener o pretende tener, ese control que técnicamente y realmente no tenemos, ninguno tiene, pero que vivimos pensando que nos pertenece, como que nosotros debiéramos tener el control de todo y manejar todo lo que nos pasa. Ser responsables de nuestro accionar no significa tener el control total. Acá hablamos siempre de responsabilidad. Uno es responsable por lo que tiene que hacer y lo que puede hacer, pero no por lo que no tiene y lo que no puede, por supuesto. Entonces esa es la cuestión fuera de lugar del ser humano, de querer hacer y de pretender poder hacer cosas que no están a su alcance. Humildad es reconocer que Dios maneja el mundo y que todo lo que pasa está siendo completado o contemplado, perdón, por Él, o sea, mirado por Él y dirigido por Él. Dos son los factores que hacen que el hombre sea humilde. Y acá es importante destacar estos dos puntos. El hábito en primer lugar y en segundo lugar la reflexión. El hábito. Vamos a ver por qué es tan importante el hábito, la disciplina, ¿no? El llevar adelante algo continuamente, con total esfuerzo y disciplina. Porque únicamente por medio de acciones externas que están bajo su control, el hombre puede afectar a su ser interno que no está sujeto a su dirección en la misma medida. El hombre ha de buscar tácticas, estrategias para contrarrestar su naturaleza y su inclinación negativa hasta que consiga vencerlas. Acá vemos el primer punto, ¿no? Que es el hábito, es decir, uno va a educar, digamos así, su ser interior haciendo cosas que en primer momento no la logra entender o no tiene muchas ganas, pero lo va a hacer igual.
Por ejemplo, saludar a todas las personas primero. Ser el primero en saludar. No tengo la costumbre. Bueno, la voy a formar a la costumbre. Me parece que no tiene mucho sentido. Lo voy a hacer lo mismo. Y con el tiempo le voy a encontrar el sentido. Y con el tiempo lo voy a hacer de manera natural. Y con el tiempo lo voy a disfrutar. Pero hay que empezar haciéndolo. Y el segundo punto es la reflexión. Por otro lado, acerca de la bajeza de su naturaleza material y la miseria de sus inicios, no le da razón alguna para sentirse al hombre importante. Por el contrario, deberá sentirse avergonzado y apenado. O sea, la persona siempre debe reflexionar acerca de quién es en realidad, de su bajeza, de su naturaleza, de que es un ser humano, pero que tiene millones de limitaciones y de cosas que por corregir. Y eso a él lo va a mantener, obviamente, humilde. Nunca, siempre tiene que recordarse muchas de estas cosas para darse cuenta cuál es el lugar que tiene que ocupar. Entre los obstáculos para alcanzar la humildad está la abundancia de bienes materiales. Por ejemplo, tener mucho dinero, tener muchas propiedades, ser una persona poderosa económicamente, hace muchas veces que la persona se sienta segura de, de que ellos, como que ellos manejan todo, como que son casi Dios, ¿no? Porque tienen mucho dinero. Y ese espejismo, digamos así, es uno de los espejismos que hace que el hombre se asuma que es importante y que tiene el control de todo lo que sucede. Es un espejismo, es una fantasía. También la ignorancia acerca de la Torá. Al no conocer Torá, al no estudiar Torá, también puede llevar a la persona lejos de la humildad, ¿no? Porque justamente la Torá nos enseña humildad. La falta de comprensión y la compañía de gente aduladora. Esa gente que vive continuamente golpeándonos así el hombro, palmeándonos y diciéndonos cosas bonitas, pero no cosas reales o cosas sentidas o cosas verdaderas como una felicitación, sino que es una cuestión fabricada, se nota que es fabricado y que es con alguna intención, ¿no? Las personas que hacen esto no son personas transparentes generalmente y quieren sacar algún beneficio, no son personas de confiar. Y a su vez son personas que a través de esa conducta aduladora hacen que uno abandone la humildad y se crea alguien importante. Y por eso uno debe elegir las compañías y tratar de estar lejos de la gente aduladora. La humildad puede manifestarse de las siguientes maneras. Hay diferentes formas de mostrar humildad. Por ejemplo, controlando el enojo. Cuando uno, justamente eso vamos a verlo cuando veamos el atributo de la ira. ¿Cómo uno puede controlar el enojo? Controlando el enojo, la persona puede mostrar humildad ante aquellas provocaciones que uno recibe. No vengándose de los demás, sino procurando siempre perdonar en lo posible. Aceptando la voluntad divina, aunque no nos guste lo que nos pasa, aceptando la voluntad divina es humildad, es una acción de humildad. Guardando silencio ante el infortunio, ante aquello que nos pasa y no nos gusta, guardar silencio aunque sea, no hablar, no decir nada, no quejarse. El no quejarse es una acción que duele, que cuesta y que es muy importante en la muestra de humildad. Callando ante la humillación de otras personas, como también no alegrándose cuando uno es alabado por lo que hace. Cuando nos alaban, nos felicitan, está bien, pero tampoco mostrarse superior en ese momento. Aceptarlo, pero de buena manera y con total, digamos, mesura y no prenderse a estas felicitaciones para uno alardear, hacer alarde. Siendo humilde cuando está en la cima, cuando es muy bendecido por Dios, cuando logró muchos éxitos, allí tiene que ser humilde también y acordarse de lo que es realmente y que si está ahí es solamente por la misericordia y la bondad de Dios. Usando tanto las riquezas como la sabiduría para realizar buenas acciones. Eso también hace que la persona deje de acaparar o de tener y mirar las riquezas como que eso es la fuente de su poder y que lo hace grande. Y sentirse grande solamente con lo que tiene. No, sino usar ese dinero, usar esa riqueza o la sabiduría inclusive. Porque muchas veces la persona puede haber llegado a quizás a aprender mucho, a estudiar mucho y tener mucha sabiduría. ¿Pero para qué? ¿Para alardearla? No.
para compartirla. Entonces la sabiduría se comparte, las riquezas también, se da acá, se hace obras de bien, primeramente con uno, con la familia, etcétera, y después con los demás, y de esa manera uno no se aferra como si fuese su fuente de poder, ¿no? Para sentirse grande. Corrigiendo lo malo sin que nadie intervenga, o sea, eh, darse cuenta, ser crítico con uno mismo y corregirse cuando uno se da cuenta que hizo algo malo, sin necesidad que alguien le tenga que venir a decir que está mal lo que está haciendo. O sea, uno asumir enseguida y pedir disculpas, digamos, antes de que le tengan que decir a uno las cosas que estuvo haciendo mal. Reaccionando de manera cordial ante las demás personas, disipando el enojo. Esto también lo vamos a ver con el tema de la ira, que cuando uno da una respuesta cordial, una respuesta amable, hace que el otro baje un poco sus niveles, ¿no es cierto?, de enojo, de energía, que parece que está explotando, ¿no? Y que pueda empezar a bajar un poco su nivel. La persona no debe vestir adornos lujosos, quizás los adornos lujosos muy caros, cuestiones de oro y demás, por ejemplo, y piedras preciosas, hace que la persona se sienta más de lo que es en realidad. Entonces, para no tener ese sentimiento equivocado que nos lleva a la soberbia, a la altanería, a la altivez, perdón, debería la persona evitar utilizar adornos lujosos. Debe mirar siempre hacia abajo, no tener esa mirada altiva, como que mira de arriba a las personas, desde arriba. No caer en excesos o perseguir los deleites terrenales, ¿sí? Son actitudes y conductas y acciones que hacen, que traducen lo que es humildad en la vida, en la realidad, ¿no? La humildad es una escalera para subir a los caminos de Hashem, a los caminos de Dios. Por la humildad se logra temor reverente a Dios, o sea, desarrollar el temor a Dios, que la Shejinah, que la misma presencia divina se pose sobre la vida de uno, eso lo logra la humildad, ser humilde, que las plegarias también sean escuchadas por Dios, también lo logra la humildad, lo consigue la humildad. Y de la humildad también brotan varias ramas, como la paciencia, ¿sí? Que también es otro atributo que vamos a ver, la gracia, la misericordia, la sabiduría, la misericordia de Dios, dijimos, huir del honor, huir del reconocimiento de los demás, el contentamiento por aquello que tenemos, el juzgar a los demás siempre para bien, viendo lo bueno. Todas esas son ramas que vienen de la humildad. Entonces, los hombres, dice, hay un pensamiento que dice que los hombres envidian todas las cualidades de los demás, menos la humildad. O sea, la humildad es lo que menos envidia. Y sin embargo es lo más, quizás, digamos, lo más o una de las cosas más importantes que puede desarrollar las personas como virtud. Quien se considera inferior a los demás es considerado como grande por los demás, eso lo hemos visto antes. Pero nunca debe el hombre humillarse ante el malvado. Bueno, aquí hay una salvedad, ¿no? Con respecto a lo que es humillarse, ser humilde ante los demás. El malvado es aquel que hace daño, es aquel que no acepta la corrección, es aquel que se rebela contra Dios, es el que se rebela contra los preceptos, el que se burla, es una persona que no tiene temor de Dios, absolutamente y solamente hace daño. Esa persona no merece que uno baje la cabeza, ¿no? Entonces, el único caso donde se nos dice que no tenemos que humillarnos es ante personas malvadas, ¿sí? Que son personas que conocen y no hacen, ¿no? Y hacen todo al revés y son contrarias a lo que Dios quiere para cada ser humano. Personas malvadas, que tienen malas intenciones y que hacen daño, ¿no? Eh, Son los únicos. Entonces, debe la persona enseñar a los demás el servicio divino. O sea, a servir a Dios, a hacer lo correcto, a guardar los preceptos y reprenderlos con toda su capacidad, de acuerdo a su sabiduría. Al principio con calma y luego avergonzándolos si estos no aprenden. Sería el caso de hacerles un bien mayor, ¿no? Una persona que no aprende y que solamente la reprensión del maestro, de aquel que tiene confianza, del amigo con confianza, le va a ayudar a él a mejorar y a corregirse. Y eso tiene impacto en el mundo venidero, tiene que ver con la vida eterna. Por eso es tan importante a veces poner dureza, pero no por soberbia, sino justamente para un bien, para el otro, cuando realmente no hay otra posibilidad.
hacerlo de todas maneras, dice hacerlo con calma, hacerlo de buena manera, pero ser firme y reprender a alguien cuando no queda otra forma para hacerlo tomar conciencia y despertar ante una situación que le va a jugar muy en contra, ¿no? Y le va a hacer quizás perder el mundo venidero, pues Dios libre. Entonces, por eso es tan importante, en ese caso, tomar actitudes así, pero con amigos de confianza, con gente con la cual nosotros podamos hacerlo. El colmo de la necedad, y con esto termino esta parte, el colmo de la necedad es excusar sus errores y malas acciones para no mejorar. Eso ya lo hemos visto también anteriormente. Es una necedad, una tontería, no querer aceptar los errores porque el alma no va a evolucionar. Vino al mundo para evolucionar y no lo va a poder hacer por esa actitud necia de la soberbia, del orgullo. Entonces se debe tomar como referencia a los justos y piadosos y no a los que son inferiores a uno en moral, en rectitud. Siempre tenemos que tomar como ejemplo, como referencia, para imitar a las personas justas y piadosas, ¿sí? Entonces acá vemos justamente algunas situaciones en donde podemos ver que la persona no debe comportarse a veces con la aparente humildad en algunos momentos, pero que en realidad es siempre por un bien mayor. Con respecto a, digamos, rasgos parecidos, similares a este, por ejemplo, está el atributo de la AFNAA, que es sumisión, es colaboración, cooperativismo, cooperación, y también Shefal Ruach, que significa pobre de espíritu, literalmente bajo de espíritu. Eso se relaciona con lo que es Anabá, humildad. Y lo opuesto a la Anabá es la Ga'abá, que es justamente el orgullo. Es que en otras palabras se traduce como hinchado, inflado, levantado, ¿no? Y por eso se compara con la levadura también, cuando se habla del episodio este, del tiempo de Pesach, de que justamente la levadura simboliza la soberbia, el orgullo. Debemos eliminarla completamente y obviamente elegir el pan sin levadura, el pan no leudado, que sería la humildad en definitiva, ¿no? Este, bien, antes de entrar a ver y analizar el punto de equilibrio de este atributo de la humildad, podemos ver algunas preguntas y algunos comentarios. Primeramente, vamos a dar lugar a Inés, que está levantando su mano, para que ella pueda expresarse. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Creo que sí, ya, ya nos vemos. Buenas tardes. Buenas Em, tardes. Tengo una duda acerca de lo que comentaba sobre corregir a los demás. Comentaba usted que primero se debe de corregir a la persona de forma tranquila, pero después, bueno, yo lo entendí así que era avergonzándolos, pero eh, esa es la parte que no entiendo. Si se tiene que corregirlo en privado o en público. Se corrige siempre en privado. Se felicita en público y se corrige en privado. Entonces, eh, la reprensión tiene que ser privada y avergonzar es cuando realmente, por más que uno le haya dicho, si uno ya intentó decirle de buenas maneras, con calma, y no dio resultado y la persona sigue insistiendo en su error, y es un error que le va a costar, ¿no es cierto?, quizás su eternidad, entonces por eso tenemos que a veces ser un poco duros con ellos, ¿no? Pero es cuando no queda otra, y es siempre con el ánimo a que podamos rescatarlo, ¿no? O sea, ayudarle a corregirse por el bien de su alma. Pero eso es con personas específicas, o sea, me refiero con personas que nos tienen confianza, amigos, personas muy allegadas a nosotros, a las cuales le podemos hablar de esa manera, con esa confianza, y que ellos aceptarían esto de nosotros, ¿no? Entonces, quizás es bueno tener un círculo de amigos con esa confianza y uno convenir de decir, mira, si yo ves algo mal en mí, que me estoy desviando, por favor, hacémelo saber. Y eso tiene que ser igual para todos, ¿no? Es decir, para yo con el otro y el otro conmigo. Entonces, es manejarnos con esos códigos entre grupos de amigos que estudiamos Torah y que somos temerosos de Dios, pero siempre con el ánimo a mejorar,
ayudar a mejorar al otro y que nos ayuden también a nosotros. Y ahí se ejerce la humildad también de cuando uno recibe la reprensión del otro, ¿no? Le toca a uno recibir y tiene que hacerlo con humildad, ¿no? Reconociendo que realmente está errado y que se está equivocando y que lo que el otro está haciendo, que es incómodo, lo está haciendo porque me quiere, porque realmente está interesado en mi propio bien. Es una buena acción. Gracias, profesor. Adelante, Pedro. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, Sí. Una pregunta es que cuando estamos hablando de la humildad, claro, nuestra máxima referencia en la Torá es Moisés, que digamos se habla del atributo de la humildad. Pero me trajo a la mente cuando dijo que no debemos ver a los demás como por sobre el hombro, menospreciando a las demás personas, a un pasú de una paracha pasada, varios comentaristas a lo largo de varios años, que es cuando envían a los espías para explorar a la tierra de Israel, que ellos dicen, nosotros nos veíamos como pequeños o veíamos a los demás grandes en relación a nuestros ojos. Entonces yo siempre es como he escuchado que así como nosotros no debemos ver a los demás inferiores a nosotros, también tenemos que tener cuidado de no vernos a nosotros pequeños como una falsa humildad ante los demás. Sí, por supuesto, como quien dice, doblegar nuestro ego delante de Hashem, delante de Dios. Entonces, era un poco ese comentario, digamos, con eso que muy comúnmente se habla en cuando se toca esta paracha de los espías y ese versículo cuando dicen, sí, lo veíamos más grande a nuestros ojos y entonces es como esa falsa humildad que estaba exponiendo, profesor. Muchas gracias. muy buena la comparación, el ejemplo que ha dado, gracias. Y es así, es no verse más pequeño de lo que uno realmente es, o sea, considerarse más bajo aún, porque no es la verdad, estamos faltándole a la verdad, y por eso siempre los atributos van juntos. Y vamos a ver también que hay un atributo que es Emet, que es la verdad. Entonces también, la verdad, tenemos que ser humildes, pero de acuerdo a la verdad, o sea, siempre tiene que estar todo junto, encadenado, ¿no? Eh, Decir que somos más pequeños que lo que somos es mentir. Decir que somos más grandes de lo que somos es mentir. Hay que asumir la realidad. Es decir, yo soy así, con estas limitaciones, con estas virtudes, acá me equivoco, allá puedo ser mejor, puedo ayudar en algunas cosas. Y bueno, y así es como la persona debe ser, mostrar su verdadera humildad, digamos. ¿Sí? Adelante, Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, a mí se me ocurre con respecto a la humildad que al no ser humilde y conseguir logros, ¿no? Al lograr construir una carrera, al lograr construir un emprendimiento, al llegar a donde uno quiere llegar, cuando vengan las adversidades, el hombre va a buscar, o sea, va a pensar que como fue todo causa de él, él puede con todo. Entonces, solamente va a haber un curso de acción que es tomar toda la responsabilidad. Pero si uno es humilde, a lo mejor uno reconoce que fue no solamente gracias a otras personas, sino gracias a la providencia de Dios, y de la misma manera va a buscar otros caminos, otros cursos de acción que, aunque no lleve todo el mérito él, pueda sobrellevar esas situaciones, ¿no? Entonces, me parece que sería una cualidad muy importante a la hora de construir nuestras vidas, ¿no? Eh, y de hecho hay un versículo, acá está, Mishle 11:2, cuando viene el orgullo viene la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¿Por qué la deshonra? A lo mejor porque una vez que pasa eso, somos castigados socialmente, ¿no? O sea, ya no somos vistos como personas capaces. Y claramente no lo somos, porque nuestra cabeza se contaminó. ¿Usted cree que es por esta capacidad de ser humilde que los judíos logran éxito, mantener el éxito económico y académico y seguir construyendo en base a eso? Y uno de las cualidades que destaca al judío es la humildad, obviamente. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, que eso ha sido y es uno
de las cuestiones fundamentales para una persona que quiera tener éxito realmente, ¿no? Lograr los objetivos. Y bueno, la verdad, inclusive su vida ha sido una vida de humillación, ha sido, la vida de este pueblo ha sido una vida de humillación, para que se mantengan siempre, ¿no? En esa postura. Y que es una postura que en definitiva nos trae un bien, y que nos permite alcanzar, como tú decías, esos proyectos, esos propósitos que uno tiene, ¿no? Y que si no es por un lado, será por el otro. Uno nunca tiene todo sabido, uno puede equivocarse y debe admitir cuando las cosas no funcionan, justamente porque no lo sabemos todo, ¿no? Entonces, la humildad es que nos permite mejorarnos cada día, corregirnos sin dolor, sin estancarnos, sin quedarnos allí como fracasados, sino que justamente la humildad nos permite seguir adelante y crecer, y crecer. Sí, puede ser. Adelante, Sara. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues vemos que Moshe realmente dicen los sabios que él no era humilde, sino que él conquistó la humildad. De aquí yo creo que aprendemos y es como una enseñanza para nosotros de que nosotros podemos mejorarnos, seguir conquistando esos buenos rasgos para, pues para llegar a tenerlos, ¿no? En ese punto, ay, perdón, en ese punto intermedio, disculpe. Se muteó el micrófono. Va a tener que abrir el micrófono. Está cerrado. Está cerrado el micrófono. Ok. Sí, entiendo perfectamente lo que dijo. Es así, porque nadie nace completamente, digamos, pulido, sino que justamente viene a la vida para pulirse, ¿no? Y obviamente es un trabajo continuo, es un trabajo continuo. Y no es que uno lo logró, tienes que mantenerlo. Porque decir, bueno, uno ha logrado un nivel más o menos de manejar la humildad, pero hay que mantener la humildad. Porque así como se logra, también se puede perder. Son cuestiones que siempre deben mantener a la persona con atención, ¿no? Es decir, así como lo luché para llegar hasta aquí, tengo que mantenerlo y aún pulirlo más si puedo. Pero nunca decir hasta acá llegué y ya está. Y tampoco venimos al mundo listos. Venimos justamente para tener un trabajo con nosotros mismos, ¿no? Bien. Adelante, Elba. Shalom, buenas tardes. Shalom, profesor, y a todos, muy buenas tardes. Pues yo también tengo una pregunta, hablando sobre la humildad, como que es un aspecto de la espiritualidad. Ay, disculpe por las perritas que tengo perritas y está, Descuide, este, no hay problema. y estoy comentando esto, bueno, sobre la pregunta de la humildad. Conocemos ciertos rasgos porque nos han mencionado y porque desde niños, entre comillas, nos han enseñado qué es ser humilde. Pero la pregunta sería, ¿cómo se puede discernir una falsa humildad de la soberbia? ¿O cómo podría esa humildad demostrarse con algunas otras cualidades y que no conocemos? ¿O de qué manera? Porque suele pasar, bueno, de historias y anécdotas de gente que decía, es que esa persona tuvo la razón, o sea, le dan el, como quien dice, el derecho a que lo tuvo por una corrección o por una verdadera respuesta que se tenía a X asunto. O sea, ¿cómo diferenciar esa falsa humildad de una real soberbia? Que a final de cuentas a veces la gente aparenta ser humilde, pero es la más soberbia del planeta. O viceversa, aparenta ser soberbia, pero es la persona más humilde. O sea, sí me explico, o sea, cómo poder diferenciar algún rasgo, algún conocimiento que sí se nos
pudiera haber complicado, pues a lo largo de todos, ¿no? Porque de la vida de todos, porque nos han enseñado algo y luego resulta que no es, y luego resulta que nos vuelven a confirmar eso, pero en sí algún rasgo, ahorita decía la compañera, Moshe no era humilde, él tuvo que adoptar la humildad, o sea, pero habrá gente que nace humilde, o sea, ese es como que hay una discrepancia ahí, se es humilde, se adopta, es un rasgo humano que ya Hashem nos dio a todos, o cuál sería la diferencia, o cuál sería pues ahora sí, ese conocimiento, o como esa chispita, ese ingredientito que realmente debemos de manifestar para reconocer que realmente se es humilde. Gracias, profesor. Bien, en primer lugar, la humildad son hechos, no palabras que uno dice, son hechos. Los actos traducen lo que es la humildad, no palabras. Aunque uno puede ser humilde con palabras al saludar, ¿no es cierto? Usar la palabra en acciones, me refiero. Pero no digamos, uno tratar de venderle al otro que es humilde con explicaciones o con fundamentos o cosas de uno mismo, sino con acciones concretas, primero. Segundo, el ser humano debe hacer introspección. O sea, si una persona es o no es humilde, o está obrando o no con humildad, es una cuestión de cada uno. O sea, cada uno debe analizarse a sí mismo, no al otro. Digamos, si yo soy humilde yo, entonces, ¿cómo sé que soy humilde, que estoy obrando bien? En primer lugar, estudiando Torah, estudiando Musar. A ver, ¿a qué se refiere la humildad? ¿Qué es ser humilde y qué no es ser humilde? Estudiar libros de Musar que hablen sobre la humildad, todo lo sobre referente a la humildad. ¿Qué es la humildad en la Torah? Y después, obviamente, hacer una introspección para ver realmente si lo estamos haciendo con la debida intención, y para qué hacemos tal cual cosa. Y eso tiene que ser una cuestión crítica hacia uno mismo. Siempre la cuestión es hacia uno y no hacia los demás, de acuerdo a la sabiduría de la Torá, de acuerdo a la Torá, porque una cosa es la sabiduría, digamos, una cosa es la humildad entendida en la calle, por cualquiera, o de acuerdo no sé a qué entendimiento o cómo, dónde aprendió que ser humilde, y otra cosa es aprender de la Torá, ¿cierto? Entonces hay que estudiar, hay que aplicar introspección, y ver realmente de dónde estamos parados y buscar acciones, como decíamos, como estamos enseñando, concretas para desarrollar esa humildad en nuestra vida. ¿Sí? Y si hay cosas que estamos haciendo mal, no hacerlas más y en su lugar adoptar otro tipo de cualidad, o de tipo de acción, perdón. Pero todo se hace en base al estudio, a la introspección, para ver dónde estamos parados nosotros, y acciones. Acciones que hay que empezar a implementar. Aunque lo sintamos, no lo sintamos, lo tenemos que ir haciendo. ¿Sí? Es disciplina, es aplicar, es hacer, hasta que se incorpore en lo más profundo de nuestro ser. ¿Sí? Esa sería un poco la respuesta. Baruch Hashem. Bueno, vamos a continuar, porque si no se nos va a hacer tarde para justamente no terminar el estudio. Entonces vamos a tratar de terminar. Primeramente el punto de equilibrio, entonces, que dijimos de la humildad. Un exceso de humildad lleva a la persona al autodesprecio, a la anulación de la persona. Lleva a la misma negación del ser, sentirse poca cosa, sin valor. Y esto no permite enfrentar los obstáculos que tenemos en la vida, al cual Dios nos pone para que lo estemos enfrentando, los cuales se ven como demasiado difíciles, demasiado grandes para uno, porque uno es muy pequeño. Una ausencia de humildad, no tener nada de humildad, lleva a la arrogancia, hace creer que la persona es el centro de todo y alrededor del cual todas las cosas giran. Piensa que todo lo tiene que resolver ella misma, y se pregunta por qué todo le pasa a ella. O sea, como es el centro, siente que todo le está pasando a ella, que todo me pasa a mí, que mire lo que me pasa, porque la persona se siente el centro y se siente como que tiene que resolver todo ella sola. Llega a pensar que no tiene nada que cambiar, por lo tanto es puro yo, puro ego, opuesto a lo que se piensa una persona con, digamos, una persona así, ¿no es cierto? Una persona sin humildad tiene una autoestima muy baja, porque se está comportando como lo hace para ser reconocido por los demás. Entonces una persona, digamos, así, que quizás avergüenza a otros, que critica a otros, lo hace para sentirse él
mayor, ¿no? Mejor que el otro. Entonces, porque él mismo no tiene resuelto, no se valora a sí mismo, no tiene valoración propia. Entonces, él se siente como que es poco y que tiene que mostrarse como mucho, y lo hace con una actitud soberbia, quizás humillando a otros y juzgándolo de mala manera. Eh, entonces, el punto medio es estar ubicado en el lugar que tiene que ocupar sin querer ocupar el espacio de nadie, no tratando de engañar a los demás con algún disfraz del verdadero yo, sino ofreciendo honestamente el verdadero yo a las personas y al trabajo que se tiene que desarrollar en la vida. Se tiene entonces aquí una autoestima elevada, se reconoce en la persona las capacidades que tiene y también las limitaciones. Se reconoce sin arrogancia las propias fortalezas y el valor de los demás. El orgullo en su punto correcto, si hablamos que hay un orgullo bueno, digámoslo así, o positivo en cierta manera, es el orgullo por la sabiduría divina, por la sabiduría del Creador, o sea, sentirse feliz y dichoso y premiado por la sabiduría que uno pudo adquirir, al estudiar, por supuesto, con esfuerzo, al haber logrado hoy estar, por ejemplo, en el monoteísmo verdadero de la Torah, aprendiendo de rabinos, de maestros que nos enseñan la sabiduría del pueblo judío, de la Torá, se siente realmente bendecido y por eso en ese sentido puede sentir un cierto orgullo. Alabando al Creador, digamos, por esto siempre, por supuesto, cuando se reza justamente por la sabiduría, ya que el hombre debe sentirse animado, debe entusiasmarse con todo lo relacionado con el mundo venidero. Por eso también es bueno felicitar a la gente que está haciendo las cosas bien. ¿No es cierto? Más allá, no es adulación, sino es simplemente para animar a otro y es reconocer lo justo y verdadero. Siempre el hombre debe aspirar a más en su perfeccionamiento personal. De esta manera no se incurre en la falta de modestia, en la falta de humildad, sino que se alegra por las buenas cualidades y el honor de los demás, sintiendo respeto por los demás. Cuando vengan a la mente pensamientos de orgullo, se debe pensar en cosas que inspiren temor en el corazón, en la insignificancia del ser humano, en su finitud, o sea, en los años que son breves en realidad en esta vida, y en el juicio que uno se va a tener que enfrentar, ¿no? Con el cual se va a tener que enfrentar. Eso serían como alfileres que nos vienen a pinchar, digamos, cuando estamos inflándonos, ¿no? Nos estamos inflando y hay alfileres, como por ejemplo los que estamos nombrando, ¿no? Estos alfileres que nos vuelven a bajar del pedestal son los que nombramos. Sí, es justamente pensar en la insignificancia del ser humano, lo pequeño que somos, ¿no? Pensar en el poco tiempo que estamos viviendo, que tenemos de vida en este mundo, y en el juicio divino que vamos a tener que enfrentarnos todos. Esto lo dice el Pirkei Avot 3.1. No es suficiente el pensamiento para arrancar de raíz el orgullo, sino la implementación de acciones con disciplina. Esto pasa para todos los rasgos, ¿no? No basta el pensamiento, hay que accionar con disciplina, adoptando conductas que permitan adoptar justamente una posición claramente inferior a los demás. Ocupar, por ejemplo, los últimos lugares. Esto hablamos cuando la persona está luchando contra este mal rasgo, ¿no? El rasgo opuesto a la humildad, que es el orgullo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona para poder extirpar y corregir esto si es para él un problema? Debe, por ejemplo, adoptar, como decíamos, una posición claramente inferior a los demás, ocupar los últimos lugares, sentarse en el último banco o silla en una reunión, vestirse con ropa no costosa, con ropa más común que usa la mayoría de las personas, alejarse de las personas que siempre lo elogian para no sentirse de esa manera grande. Se debe ir por un tiempo al otro extremo, hasta lograr extirpar el sentimiento de orgullo de raíz y luego volver a ocupar el punto intermedio. Eso es lo que nos enseña Maimónides, ¿no? Se lo había dado creo que en la primera clase, que tenían que leer el anexo, cuando hablaba justamente Maimónides del camino intermedio, y de que para la salud del alma, la salud de la persona muchas veces tiene que adoptar
cuando está muy arraigado un mal rasgo, irse al otro extremo. Irse al otro extremo para poder lograr luego el equilibrio, ¿no? Es decir, por un tiempo irse al otro extremo para luego equilibrarse y volver nuevamente al medio. Eso es cuando hay un exceso en algún rasgo negativo, muy excedido, y que tiene que irse a la otra punta, al otro extremo, para poder luego nivelar. Eso es lo que nos dice Maimónides. En el caso que así sea. Sí, luego vienen ejercicios que ustedes van a leer cuando reciban el PDF, para luego hacer de tarea aplicando un ejercicio de un rasgo de los dos. Ahora vamos a comenzar introduciéndonos en la siguiente midá, que es el honor, que viene del hebreo kavod. Kavod es honor, respeto, dignidad. La raíz de la palabra kavod también tiene otros significados. Por ejemplo, barrer. Barrer. Como barrer, por ejemplo, los pisos para tratar un lugar con honor o respeto. Es decir, por ejemplo, barrer nuestra casa porque le damos honor a nuestra casa, queremos que nuestra casa sea honrosa, que sea un lugar respetable, por lo tanto, barremos, por ejemplo, un lugar para darle ese honor. También se relaciona con el hígado, con este órgano del cuerpo humano que tiene la función de purificar la sangre. Y también se relaciona con la palabra pesado, algo que requiere esfuerzo, algo que es pesado o difícil, algo que nos desafía. Entonces, para poner un poco en contexto todos estos conceptos, esta raíz de la palabra kavod contiene matices de purificación, limpieza, levantamiento de algo pesado y como resultado de ese esfuerzo, honor o dignidad. Entonces, kavod significa honrar a alguien, darle respeto y honor a otra persona, levantándolo al otro. A veces el peso es pesado. Dar ese paso, tomar acciones que consideren al otro y lo levanten, es un esfuerzo, es un peso que tenemos que vencer. Aún así, este proceso tiene el potencial de purificarnos a nosotros mismos y a los demás, elevándonos a todos en kavod, en honor. Cuando nosotros damos honor a los demás, también nosotros somos elevados en honor. Cuando le damos a alguien kavod, honor, le estamos dando peso e importancia a la persona, peso e importancia a lo que él está diciendo. Lo escuchamos, no lo interrumpimos, lo dejamos hablar, a su experiencia, a lo que tiene para contarnos, le damos importancia. Eso es darle honor a la persona. Es kavod, darle honor al otro. Lo estamos viendo como lo que en realidad es. ¿Qué es lo que es? Un alma. Es una chispa divina. Todo ser humano es una chispa divina. Y el honor lo que hace es ver al ser humano como realmente es, como es visto por Dios. Esto requiere esfuerzo, requiere consideración, mucha consideración de parte de uno por el otro, ¿sí? Entonces, de eso se trata un poco el honor. Es mirar al otro como alma y tratarlo como tal. Prestarle atención, considerarlo. Eso es kavod. Vamos a explicar un poco más. La elevación de la otra persona debe despertarnos a la alegría. O sea, si alguien mejora, alguien recibe algo, se beneficia, no sé, cualquier cosa que haya logrado el otro para bien, tenemos que alegrarnos por eso. Dice el rabino Meir Jodosh. Juzgar y criticar, por otro lado, a otras personas en una expresión equivocada del deseo de amor y honor, que es el deseo, perdón, es una expresión equivocada del deseo de amor y honor que se desea para uno mismo. Como decíamos antes, criticar y juzgar es porque uno quiere sobresalir y tener ese honor, ¿no? Por sobre el otro. La clave para la envidia está justamente en este atributo del honor, para poder combatir la envidia. La elevación del otro, que el otro reciba un mejor puesto de trabajo que uno, que gane más dinero que uno. Si uno lo entiende desde el punto espiritual, no nos quita nada a nosotros. O sea, el que el otro reciba no me quita nada a mí, porque Dios me va a dar lo que me corresponde. A él le está dando eso porque es lo que tiene que recibir hoy, ahora, y es lo que le corresponde y lo que le da Dios para cumplir su misión. Y a mí me va a tocar mi parte. El que él reciba no me quita nada a mí.
Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer en esos momentos es alegrarnos por el otro, porque está recibiendo lo que tiene que recibir. Y así como podemos desarrollar el Ain Tová, o sea, el buen ojo, el ver lo bueno del otro, ¿no? El buen deseo que al otro le vaya bien, en lugar de la envidia, que tiene que ver con el Ain Ra, que sería el mal ojo, con el que vemos y no tenemos nosotros, ¿no? Y que deseamos del otro. Que Dios nos libre de esto. Comprometer tu vida al honor basado en el ego ni siquiera es sabio, inteligente, porque cuando se le da rienda suelta, el deseo de honor, el deseo de reconocimiento, de ser aplaudido, reconocido, del ego, nunca se satisface, siempre va a querer más y nunca va a estar satisfecho. Y una vida dedicada a buscar el honor pasará como una vida realmente insatisfecha. Los maestros del Musar nos invitan a ver justamente al menesteroso, al pobre, al necesitado. O sea, ¿cómo se sabe, en este caso, si uno está desarrollando o aplicando este atributo correctamente? ¿Cómo tratamos al pobre? ¿Cómo tratamos al que tiene menos que nosotros? ¿Cómo tratamos como en el caso del huérfano, de la viuda, como habla la Torá? Y ahí se ve realmente si en nosotros se desarrolla o no ese atributo del honor, de Cabot. Porque estamos viendo al otro como alma, no como que tiene o no tiene. Eso no tiene sentido. No se mide a la persona por lo que tiene y lo que no tiene, sino por lo que es. Y la persona que es un alma. Entonces, por lo tanto, aquí vemos la importancia del pobre para medirnos nosotros con respecto a eso. Es decir, considerar al pobre, tener en cuenta al pobre, no dejarlo pasar como si no tuviese importancia. Que justamente, por ejemplo, el libro La Ilíada y la Odisea habla de que una persona, no me acuerdo qué personaje, se mete en una ciudad y para pasar desapercibido en la sociedad, en la ciudad griega, creo, se viste de pobre porque la gente no le presta atención a los pobres. Pero vemos en la Torá totalmente lo opuesto, que la Torá que hace incentiva y le manda a las personas del pueblo que tengan en cuenta, que sostengan al pobre, al desvalido, al huérfano, a la viuda. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque se le está dando valor a la persona por lo que es, no por lo que tiene, ¿no? Generalmente se juzga a todos y de manera crítica. Juzgamos generalmente la apariencia física, la inteligencia, el carácter que tiene. Y en vez de eso, lo que se debería hacer es mirar el alma. No enfocarnos en lo que vemos por afuera, sino imaginarnos quizás que lo vemos llegar, que lo que vemos lleva en la persona la imagen divina. Es cambiar la mirada crítica por la mirada humilde, de ver al otro como desde un sentimiento no desde un sentimiento de superioridad que proviene del ego, de la arrogancia. La resistencia al honor o dignidad del otro es la prueba justa que este atributo o medida está débil y que justamente hay que trabajarla. El honor es una proyección interna. El honor es la proyección de uno mismo. Somos nosotros en realidad que queremos honor. Tenemos una vara muy alta acerca de nosotros mismos. El honor no se logra, no hay nada que nos confiera el honor, sino que se posee por solo el hecho de existir, porque somos, obviamente, creados a imagen y semejanza de Dios y somos un alma. Porque uno tiene que mirar a través del alma, pero como uno se mira a sí mismo de forma prejuiciosa, lo proyecta en el otro y no le puede dar esa dignidad. O sea que el problema es de uno. Uno mira mal a los demás porque el problema no está resuelto con uno mismo. Uno debiera primero verse bien uno, asumirse como tal, quedarse tranquilo, ser humilde en eso y decir, bueno, yo soy esto, soy así, me acepto, que tengo errores que tengo que corregir y no voy a avergonzarme de eso. Y de esa manera voy a tratar mejor a los demás y voy a mirar mejor a los demás. Pero la persona proyecta en los otros, en la forma en que los trata, que los juzga, lo que está pasando con él mismo en su interior. Pero si nos miráramos con la dignidad de lo que realmente somos, cada uno asume que es un alma valiosa, como almas puras, empezaríamos a ver diferente al otro, aunque piense diferente que nosotros. Honrar a los demás es una de las cosas más difíciles, porque resulta del hecho
resulta de hecho mucho más fácil juzgar a los demás. Y no significa renunciar al poder y la práctica de ejercer el juicio, de ser críticos, sino que pone el foco en alejarse de los actos de juicio imprudentes, inútiles, habituales e incluso destructivos hacia el otro. O sea, está bien que uno sea crítico, pero crítico siempre desde el bien, desde la construcción, desde lo positivo, buscando lo positivo, no con la intención de dañar, de molestar, de destruir. Tenemos que trabajar el honor en nosotros mismos primeramente. Y no tiene que partir de la idea de nuestros logros personales, porque si nuestra autoestima va a depender de ese honor o reconocimiento de parte de los demás por lo que hacemos, cualquier cosa que tienda a sabotear nuestro trabajo por parte de otros automáticamente va a despertar en nosotros envidia y va a afectar nuestro propio honor. O sea, no tenemos que basarnos en los logros personales, ¿sí? Sino simplemente en lo que somos. Y que obviamente, si logramos en buena hora, uno está contento. Y si no ha logrado todavía cosas, aceptarlo como que, bueno, seguramente en otro momento se va a dar y que estar conformes con lo que tenemos y con lo que somos. ¿Cómo poder ver lo bueno en las otras personas? Es la pregunta. Primeramente, como dijimos, no se trata de emociones, de pensamientos, sino de acciones. El rabino Yohanan Ben Zakkai era, por ejemplo, el primero en saludar a los demás. Parece esto de saludar a los demás una práctica simple, pero sin embargo es una gran transformación de la persona. Muestra, o sea, transforma realmente a la persona. Ser el primero en saludar es renunciar al honor propio, al ego, al querer ser uno el que lo saluden primero. Como una práctica de reconocer al otro como un ser humano que es importante. Es reconocimiento al otro. De hecho, se nos cuenta que los discípulos de Rabí Akiva perecieron por la falta de honor a los demás. ¿Sí? Rabí Shalom Noach Barsovsky habla sobre el Pirkei Avot 4.1 y dice, cuando la Mishnah pregunta, ¿quién es digno? No significa quién es dignificado por otras personas, como es en lo que realmente se puede llegar a entender. ¿Qué valor tiene depender de que otras personas le den dignidad a uno? Más bien, ¿quién es digno? Pregunta, ¿quién es digno? El que da dignidad a todas las personas. Está enseñando que la mirada de una persona a otra es como mirarse en el espejo. Si la cara está sucia, se va a ver la persona con la cara sucia. Y si la persona está limpia y se ve limpia, va a ver a otra persona limpia. Así como uno se ve, va a ver al otro. Si uno se ve como un alma, va a ver al otro como un alma. El rabino Abraham Isaac Kook dice que solo cuando una persona está en un estado de espiritualidad baja, de bajo nivel, experimentará un deseo de glorificarse a sí mismo antes de honrar a los demás, antes de darle la honra a los demás. Tal persona buscará el honor tanto a través de las virtudes que tiene, como también con otras virtudes que no tiene. O sea, que va a inventar virtudes, se va a poner una careta, ¿no es cierto?, mostrando a los demás virtudes que no tiene, impresionando con cosas que en realidad no las tiene. Todo simplemente para poder lograr el reconocimiento y sentirse importante, ¿no? Esto es lo que dice el rabino Kook. Desde el Musar se enseña a buscar las faltas propias. Lo vuelvo a repetir, lo hemos dicho antes. Pero siempre desde un lugar de optimismo, de un lugar de crecimiento, de respeto hacia nosotros mismos también. Desde un lugar de agradecimiento y no de culpa o de autotortura. La Torá está en contra de lo que es la culpa, ¿sí? Uno debe ser responsable, pero debe tomar las cosas con optimismo, como para crecer. De los errores se aprende, de los errores uno crece, y agradecer a Dios también, porque obviamente Él nos está mostrando el camino de superación, porque nos tiene paciencia y porque lo vamos a lograr, y que somos imperfectos, lo reconocemos y nos aceptamos porque así somos, limitados. Nosotros también tenemos nuestras propias riquezas, las cuales debemos descubrirlas para poder desarrollarlas y de ahí aprender en humildad. Nuestra tendencia es retener el honor en lugar de darlo. Retener el honor en lugar de dárselo a los demás. Porque lo queremos solo para nosotros.
Y de esa manera quedamos atrapados en este absurdo. La persona tiene que saber escapar del honor personal y al mismo tiempo dar honor a los demás. Si se manifiesta para nosotros mismos, hay una ausencia de humildad y buscamos que los demás siempre nos honren. El honor es un arma de doble filo, nos dice el rabino Salanter, porque el deseo del honor, según el Talmud, quita al ser humano de este mundo. Cuando dice quita al ser humano de este mundo, se aclara, los comentaristas aclaran, los sabios, que se refiere al mundo de Emuná. O sea, la persona que justamente busca el honor de los demás es sacado del mundo de la emuná. ¿Qué es el mundo de la emuná? Dijimos, es ese intelecto superior, es ver las cosas de una manera como Dios las ve, es tomar las cosas como que realmente son, que Dios maneja todo, que Dios conduce todo, que todo pasa para nuestro bien. Esa es la forma de ver las cosas en el mundo de la emuná. Cuando la persona busca el honor para sí mismo, no está entendiendo nada, no ha entendido nada de lo que es la emuná. Y obviamente se saca la persona del mundo de la emuná. ¿No? Al mundo va el mundo de la mentira, el mundo, digamos, fantasioso que se vive, donde la gente piensa mal, razona mal y se guía por lo material y demás, que es un espejismo, lo saca del mundo de la emuná o de la verdad absoluta, ¿sí? Que las cosas son realmente así. Entonces, la persona llega a ser vista como alguien que busca conquistar, que busca sobresalir, que busca tener poder. Y esto aleja incluso a las otras personas de él mismo. Porque ¿qué persona, a quién le gusta estar junto con alguien que todo el tiempo quiere sobresalir, que se muestra mejor que el otro, que siempre sabe más que el otro? ¿Quién quiere estar con esa gente? Bueno, justamente también se perjudican en esto porque los demás lo dejan solo, ¿no? Entonces no tenemos entonces que buscar el honor en nosotros mismos, ya que es puro ego y que no satisface realmente al alma. Debemos buscar el honor en los demás. Este es el gran desafío que tenemos como seres humanos, encontrar lo bueno en los demás y reconocerlo. El honor es una acción y como tal se manifiesta, por ejemplo, simplemente en la posibilidad de escuchar atentamente a otra persona. En lugar de que la otra persona nos tenga que escuchar todo el tiempo a nosotros, aprender a callar y escuchar al otro dándole lugar y importancia. O simplemente estar presente al lado de la persona y mirarla a los ojos cuando no podemos hacer o no sabemos hacer otra cosa. Pero es la forma de honrar y valorar al otro, sin pretender nosotros ser siempre el centro de atención, ¿sí? Y para ir terminando, con respecto a la reflexión, después vamos a las preguntas y a los comentarios. Este atributo de Cabot se relaciona con Icar, que literalmente significa considerar valioso o precioso a algo. Lo opuesto a Cabot, a honor, es Silsul, que literalmente significa tratar como inferior, rebajar al otro, tratarlo como menos. Y también se relaciona con Laag, que significa burlarse, mofarse, ridiculizar, que son conductas deplorables, muy bajas y lamentables, que algunas personas lamentablemente lo tienen, ¿no? Lo desarrollan. Y es lo opuesto, son cuestiones opuestas a lo que es Cabot, lo que es honrar y respetar y dar valor a los demás. Finalmente, el punto de equilibrio: un exceso de honor personal lleva a buscar reconocimiento y validación a cualquier precio, pero una falta de honor lleva al autodesprecio, al desprecio de uno mismo. El punto de equilibrio consiste en respetarse a uno mismo y también respetar paralelamente a los demás, encontrando dignidad en cada interacción de uno con los demás. Nosotros y otros merecemos siempre honor. Nuestro trabajo es entonces desarrollar el hábito de centrarnos en esta simple verdad y evitar la fría crítica con respecto a los otros y también a nosotros mismos. O sea, no ser duros, despiadados, duros con uno mismo. Es decir, hay personas que son muy duros con uno mismo, no se perdonan, se culpan, no se dan nunca una oportunidad para nada, ya se están condenando y han abrazado el fracaso. Y eso es totalmente contrario a lo que es el punto exacto, justo, digamos, equilibrado del honor, ¿no? Debería siempre respetarse uno mismo, no tratarse mal.
La gente que se maltrata a sí misma tiene muy bajo este tema del cabot, o sea, lo tiene desequilibrado. Entonces tiene que buscar tratarse bien, darse su lugar, darse su importancia también como a los demás. Bien, hasta acá llegamos con la exposición de de ambas Midot, y ahora sí venimos, damos lugar a la pregunta y al comentario. Adelante, Pablo Techera. Gracias, Rewel, muchísimas gracias por la clase. Eh, Dos consultas, dos preguntas. Primero, mencionaste que Maimónides, bueno, recomienda que hay que ir para el otro extremo cuando se está muy metido en un extremo, por un tiempo. ¿Cuánto dura más o menos ese tiempo? Esa es la primera pregunta. Y después la otra es, por ejemplo, viene una persona contenta por algo, pero yo sé que eso que le está produciendo alegría le va a venir mal. La piloteamos, no nos alegramos, ¿cómo la gambeteamos, como decimos acá? Gracias. Bien, lo primero no tengo obviamente una receta exacta, digamos, de cómo podría ser el tiempo para irse al otro extremo. De todas maneras, según lo fuerte que ese rasgo es en uno, debiera tener mayor tiempo, ¿no es cierto? Obviamente, un tiempo prudencial como para que se haga costumbre, ¿no es cierto? Y que uno realmente llegue a tener en claro, incorporado, que realmente cómo son las cosas, ¿no? Entonces, que ya la persona luego ya se da cuenta que ya no le está aflorando más eso de querer sobresalir, o que ya está como allí, ya ha quedado en otro plano. Cuando la persona se da cuenta que está superado, entonces vuelve a un nivel intermedio, moderado. Pero eso simplemente a los fines de lograr ese equilibrio, ¿no? Ha sido tan marcado, tan acostumbrado la persona a eso, que tiene que tomar totalmente el otro punto para desacostumbrarse, ¿no? Pero no te puedo decir exactamente cuánto, eso dependerá mucho de cuán arraigado está ese rasgo en esa persona, ¿no? Y cuando la persona logre darse cuenta y diga, no, ahí ya no tengo esas intenciones, ya no me viene más eso de quererse, bueno, entonces ahí puede ser un poquito ir aflojando, ¿no? Ir acercándose más al medio, con cuidado, yo diría, con cuidado. Ahí ir viéndolo, ir haciendo ese chequeo permanente de cómo van las cosas, ¿no? Ah, sí, sí. Así que es un poco así. La segunda pregunta no la entendí bien, ¿me la puedo repetir? Por la Sí, duda. por ejemplo, viene una persona y está contenta por algo que logró o que consiguió. Pero por ahí nosotros sabemos que eso que logró, que consiguió o que adquirió, por ahí con el tiempo no le va a ser muy beneficioso, porque puede llegar a pasar. ¿Cómo piloteamos? ¿Nos tenemos que alegrar igualmente en un caso así? ¿O cómo la dibujamos, cómo la gambeteamos en una situación así? Bueno, yo creo que en ese caso uno no sabe en profundidad, uno puede llegar a sospechar, o quizás también por experiencia se da cuenta que eso no es pasajero. Pero siempre yo creo que si la persona está recibiendo algo bueno, digamos en el momento, o al menos lo manifiesta como que para él es algo bueno, obviamente que el respeto es decir, bueno, me alegro mucho por vos, que te sea de mucha utilidad, que te sea de mucha bendición. Siempre tiene que estar ese deseo bueno hacia el otro, más allá de que por ahí con el tiempo pueda resultar que eso no sea quizás muy beneficioso. Hay muchas cosas que nosotros en la vida, en el momento parece que son cosas buenas o que nos van a beneficiar, y que después nos damos cuenta que no, o al revés. Generalmente es al revés, ¿no? Es decir, nos pasan cosas negativas que decimos son malas y después terminan siendo un bien, que así es como Dios se maneja, ¿no? Todo lo que parece malo al final termina siendo bueno, porque nos beneficia de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso depende de la perspectiva de cada uno. Yo creo que siempre uno tiene que ser amable con el otro, sin exagerar, obviamente, amable con el otro Claro, sin exagerar. perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, no sé si estaba Kevin primero o Elba. Bueno, alguno de los dos. Es el que El primero vaya que a Elba levantó la primero. mano. Kevin, adelante. Dale, le había cedido a Elba, pero ya que Bueno, estamos. Elba, entonces, perdón. Dale, dale. Elba, adelante.
Sí, ¿tiene alguna pregunta, Elba? A mí, ¿Sí? perdón, a mí, es que estaba el compañero con su cara graciosa y pensé que era él, pero bueno, ahorita que decía hablando de la humildad y la disciplina y cómo era el proceso para poder llegar. Bueno, yo tengo un comentario, ay, a ver, me estoy perdiendo. Este, le decía del ejemplo, un ejemplo para pues medir esa humildad. A mí me tocó de experiencia hace muchos años, pues en un restaurante y alguien me enseñó, ¿verdad? No, no porque yo lo haya hecho, sino porque lo observamos, que es una muestra donde realmente ahí puede ser, manifestarse cómo es la persona, ¿verdad? Realmente manifiesta humildad o sencillez o es una persona soberbia. Ese es uno. Y me impactó porque sí es cierto, la manera en que la persona se dirige a alguien que le sirve, ahí está demostrando la humildad. Y el otro que mencionó del honor, otro ejemplo que a mí me queda muy claro es el de los padres, porque si bien nos enseña, ¿verdad? La Torá y ustedes los maestros y desde que, pues, todos en nuestras casas, honrar a nuestros padres, ese también es como un modelo de como de medición, porque decía usted, honor, darles un honor en este caso a nuestros padres, pues puede servir tanto de bendición como nos lo enseñan, nos lo manejan, como en el caso de ellos, un sobrepeso o a nosotros los hijos, o nosotros como padres, también con nuestros hijos, Dios no lo quiera, abusar, o sea, abusar de ese honor. Entonces, es como que el equilibrio, ¿verdad? En sí lo que podríamos estar viendo o midiendo para no caer pues, como decía usted, en un bajo espíritu o un espíritu altivo, ¿verdad? Algo así estoy entendiendo, ¿verdad? Porque está muy, muy bien la clase, muy excelente, pero sí como que estamos, como que no te vayas ni tan abajo, tampoco te sobrepases. Entonces, eh, mm, alguna, ay, para, dice, las MIDO deben de aplicarse realmente al contrario como enseñan los valores. Bueno, es una interpretación mía. Los valores humanos. En las escuelas, en las universidades, en la gente, en las iglesias, en las casas, donde quiera la gente habla de valores. Pero qué importante es poder estudiar esto porque nos enseñan, por ejemplo, un valor es del orgullo que también mencionaba usted. ¿Cuánta gente al decir, yo estoy orgullosa, te miran así con una cara de que soberbia, malvada, pero es un valor bueno? O como decir, yo quiero ambicionar, quiero crecer. ¡Qué mala! ¡Qué avariciosa! O sea, la interpretación. ¿Sí me explico? O sea, qué poder darle ese punto real a las palabras y a los significados para no caer en esa falsa humildad? O sea, yo tengo como que la línea ahí, ¿verdad? En la falsa humildad, porque hay gente que, ay, se hace la dolida y que yo, y que sufro por todos y que no sé qué. No, no, yo estoy viendo que es lo que tiene el pueblo del Creador, Israel, los judíos. Veo eso. Ellos son humildes, pero son centrados, o sea, darle su lugar, su dignidad y estas enseñanzas, profesores, tan excelentes y es lo que nos están arrojando, como dice usted, a no fantasear, a no hacerse una utopía y sino pararse bien en esta brecha y decir, oye, esto corresponde a esto corresponde a esto, y dejar todas esas enseñanzas basura, ¿verdad? De los falsos evangelios, de toda esa mentira que pues, ay, nos enseñaban una humildad y digo como que, ay, o sea, tritúrate por los demás y no es así. Nunca va a ser, ponte tapete, tampoco es así. La dignidad, el honor y esa humildad que debemos de aprender. Muchas gracias, maestro. Excelente. Mira, con respecto a ese tema de la dignidad personal, ayer en otra clase estuve hablando del mismo tema
en otro grupo, y justamente una de las personas dijo que qué pasa con el tema de la persona que ha sido demasiado por debajo, se ha tirado muy abajo, y cómo hace para ir al otro extremo, para poder corregirse. Y dimos di el ejemplo en ese momento de, por ejemplo, una mujer, una señora, que siempre piensa en todos los de la casa menos en ella. ¿No es cierto? Hay dinero para que se haga no sé, el cabello, el corte, la hija, el otro, y para ella nunca. La ropa para todos menos para ella, no, si no tiene nada. Entonces, decir, ir al otro, corregir eso sería, bueno, esta semana me voy a dar el valor que tengo yo misma. Voy voy a ser yo el que voy a ir a la peluquería, voy a ser yo el que me voy a comprar la ropa, voy a ser yo esta vez el que va a hacer todo eso. Y eso es una forma de darse valor a uno mismo, ¿no? Entonces, quizás voy y compro lo que me gusta comer a mí, no siempre que pensando en que le gusta comer a los demás y yo nunca. No importa lo que piense, lo que me guste. Entonces, es tomar una semana, quizás, tomar un tiempo y decir, ahora me toca a mí. No quiere decir que después no van a recibir los demás lo que tienen que recibir, pero empezar por uno cuando nunca se dio lugar, ¿no? Y decir, bueno, ahora, y lo tendrán que entender, porque digamos, y demostrarle que uno también es valioso y que se ha dejado estar, se ha relegado y que realmente no está bien, y que debe ser valorado, porque la persona que está bien puede dar mucho más, ¿no es cierto? Hacer mucho mejor, más bien también a los demás. Entonces, es una forma, digamos, de valorarse también, de darse el lugar que se tiene que dar. No eso de, yo no sirvo para nada, no existo, vivo tirado en el piso. No, no es así. Ese es un error gravísimo. Y está bueno aclararlo, ¿no? Cómo es el punto de equilibrio. Bien, adelante Pedro, un gusto. Nuevamente, muchas gracias, profesor. Está muy bien estos puntos. Claro, que pasa que, como los compañeras y compañeros han mencionado, eh, como muchas experiencias o tal vez vivencias y vienen cuando estamos tocando primero lo que era la humildad y ahora el honor de siempre buscar la honra a las personas, como dijeron también, la Torah nos dice honrar a nuestro padre, a nuestra madre, como un ejemplo que debemos aplicar al resto de las personas. Ahora, yo a veces aplico una máxima, trabajo en una institución pública y a veces cuando trabaja con muchas personas, se presentan muchas situaciones difíciles, a veces preguntan situaciones cuando tienen que tal vez aplicar sanciones o llamadas de atención a otras personas. Y hay situaciones que a veces no es, cuando no las considero graves. Se ríen conmigo porque yo digo como un refrán que digo, no, tengo derecho a cogerme la quinta enmienda, no voy a emitir ninguna opinión. Y ahí lo toman como quien dice, no, debe ser que entonces lo que puedas decir va a perjudicar a la otra persona. Entonces a veces digo, no, es que prefiero, no considero algunos puntos como permanecer callado, porque si no lo estaría inventando como otras cosas que no serían válidas para la otra persona. Es como en cierta forma, hasta qué punto uno pudiese mantener como esas posiciones eh, de permanecer en silencio para no inventar cosas que tal vez que no sean ciertas como a favor de alguien. Un poco lo que decía el compañero Pablo, con eso de tal vez de no ensalzar a una persona cuando en verdad no debería hacerse. Muchas gracias. Bien. Sí, es un tema que requiere de mucha inteligencia, ¿no? Para cada situación, analizar cada caso y bueno, ver si es realmente importante hablar o no. El silencio también es una forma de comunicación. Entonces, no siempre uno tiene que hablar. O sea, a veces comunica también con el silencio, cuando realmente es necesario. Entonces, realmente, si vale la pena hablar, hablamos. Y si no, no hablar. Para hablar por hablar, no es mejor no hablar. Y yo creo que siempre la palabra tiene que ser para algo, tiene que tener un propósito. Y bueno, ¿no? Para transmitir algo positivo. Si no, no tiene sentido. Así que bueno, uno verá, tendrá que evaluar, ¿no? Si es conveniente hablar o no, si va a aportar algo o no, y si lo que puede llegar es enredar más las cosas, entonces prefiere callarse. Y está bien, me parece está bien tomar la posición del silencio, en algunos casos. Está perfecto.
Perfecto. Ani Holguín, adelante. Buenas tardes. Hola, profesor, buenas noches. Referente al último ejemplo que usted dio de darnos nuestro lugar, por ejemplo, a mí en la semana me pasó algo así. Bueno, yo voy al supermercado, que si yo le compro las cosas a mi hija, y mi hija mayor tiende siempre a pedirme todo. O sea, si yo me compro, no sé, un pack de galletas, le compro para todas y yo me separo algo para mí y ella va, me lo das, mamá, y yo sí, sí, como que yo le doy todo. ¿Me puedo ocupar esto? Dame tu champú, mamá. Sí, sí. Pero yo me compré un jugo en particular para mí y lo guardé y lo vio. Entonces me dijo, mamá me dijo, dame tu jugo. Yo le dije, no, no porque si yo me lo compré para mí, me lo quiero tomar yo, tómalos de los tuyos. Y se enojó, me dijo, ay, como que egoísta. Pero la verdad, no lo hice de egoísta, lo hice porque de verdad era algo que yo quería tomar para mí, darme el gusto en un minuto, y prioricé esta vez no dárselo a ella, porque de verdad yo siempre doy todo y al final de repente me quedo sin nada, pero esta vez dije, no, lo voy a dejar para mí porque yo lo compré con ese objetivo. Así que puede ser un ejemplo de darnos el lugar a veces que merecemos. Exactamente, totalmente, muy bien, muy bien. No, no le está faltando a nadie, simplemente cada uno tiene que recibir y no puede ser que uno nunca tenga que recibir nada. Eso está mal, eso es injusto y obviamente mostrar que en realidad la acción egoísta no es de nosotros con nosotros mismos, sino a veces sin querer o sin ser consciente lo hacen los otros con nosotros, ¿no? Son egoístas ellos con nosotros, que se quieren todo ellos y no nos quieren, no nos dan a nosotros la oportunidad de que podamos recibir lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, es saber ser justo y que las personas también valoren eso, ¿no? Y lleguen alrededor nuestro, que está a nuestro cargo, aprendan esa lección también, porque seguramente les va a pasar después a ellos, ¿no? Entonces, no tienen por qué ocupar el otro lugar incorrecto el día de mañana y dejarse de lado completamente. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta, pero a cada uno lo que le corresponde. Obviamente, hay situaciones específicas, especiales, bueno, ameritan que a veces uno tenga que sacrificar algo por los hijos, porque, bueno, no hay para todos. Y cuando se trata de cuestiones básicas, esenciales, bueno, hay un sacrificio por ahí que sí. Pero en cuestiones normales, en situaciones normales, cada uno lo que le corresponde, igual que le corresponde. Kevin, con eso cerramos. El último de todos y ya cerramos. Bien, con respecto, a ver, ya que estamos con el lore de los hijos, sí, no lo había pensado hasta que salió el tema, pero literalmente creo que la mayor lección de humildad que te puede dar la vida es una vez que ya sos padre y te toca vivir esa situación, y es difícil como no pasar hasta el otro extremo y no hacer nada por uno mismo. Pero bueno, son situaciones complicadas. También cuando los bebés son chiquitos y toca darles muchísima Sí, atención y a veces es imposible no irse para el otro lado. Y con respecto a estas situaciones en las que toca reconocer al otro, ¿no? Y pienso que puede llegar a haber situaciones complejas en las que, por ejemplo, en una competición de deporte o en una misma empresa, en trabajo, lo que sea, que competimos contra otra persona y lo gana otra persona. Y claro, es difícil hacer ese reconocimiento, ¿no? Eh, pero creo que cuando uno reconoce esa situación es importante, si no lo sentís, al menos actuarlo, forzar ese sentimiento, y después te va a nacer solo por sí mismo, va a ser como un hábito. Eh, Bien, y en realidad lo que quería mencionar era que me gusta la forma en la que lo aborda el honor, el Rabbi Shlomo Wolf, que él lo relaciona con la búsqueda del reconocimiento, tanto externo como interno. Y él recalca que uno no debe vivir en base a eso, al reconocimiento, sino que uno lo que debe, en donde debe enfocarse es en mejorar sus cualidades de carácter, eh, y el reconocimiento vendrá en base a eso. Yo creo que tenemos un gran referente de hace más de 100 años, que fue presidente, Carlos Pellegrini, que literalmente, un piloto de tormentas, lo dio todo por mantener su integridad, más allá de que en su momento lo mataron y después la historia lo reconoció. muy bien, Kevin. Perfecto, gracias por tu reflexión. Y finalmente, Sara, la vamos a tratar de incluir también, que había mucho que vamos a cerrar, pero no, le vamos a dar la oportunidad.
Ay, sí, disculpe, es que hace un momento me estaba entrando una llamada y ya no pude. Sí, solamente de rápido, de que retomando a Moshe, de que está escrito, ¿no? Que dice que entró su suegro, se acercó a él a darle un consejo y cómo Moshe mostró humildad a pesar de que pues Moshe era el líder del pueblo de Israel y pues todo el nivel de sabiduría en Torá y profecía que tenía, aceptó un consejo de una persona que pues ni siquiera era judía, de una persona idólatra, ¿no? Como Yitro. Y también ahí se ve la muestra de lo que él aplicó el honor, el cabot en él, porque pues también como mencionó usted hace un momento, ¿no? Darle honor a una persona es también saber escuchar. A veces es muy desagradable cuando uno está hablando y ni siquiera nos ponen atención, ¿verdad? O nos interrumpen, como diciendo lo que tú estás hablando, pues no es importante, ¿no? No es relevante. O sea, y ahí vemos cómo Moshe le da ese honor a su suegro y escucha el consejo, lo toma en consideración y lo lleva a cabo. Obviamente, no quiere decir que vamos a tomar en cuenta todos los consejos o lo que nos digan. Sí, vamos a evaluar, ¿no? Pero sí es importante escuchar a la persona lo que nos está diciendo, nos está expresando y y pues de esa manera yo creo que se aplica tanto la humildad y el honor hacia los demás. Muchas gracias. Excelente, Sara, muy buena reflexión. Y de esta manera cerramos, ¿sí? Así que hasta acá llegamos. Profesor, muchas gracias por la clase, muchas gracias a todos los que están ahí presentes, a Anita Holguín, a Pedro, que nos había saludado, a todos, que tengan una excelente semana. Eh, Me voy a excusar porque no tenía la cámara encendida, pero el profesor sabe que estoy pasando por un tema de salud, por un tema delicado de salud, pero estoy escuchando todas las cosas. Estoy ahí Ah, muy atento. bien, muy Así bien, que sí, sí, seguro. un abrazo grande, chicos, y que tengan toda una excelente semana. Nos vemos. Muchas Nos vemos, gracias. buena Chao, semana. chao. Shalom. Salón para todos, gracias. Perdón. Gracias. Gracias por la Muchas clase. gracias.